Seguimos, estamos en la mesa de este jueves 16 de agosto de 2018 con Hernán Bonilla, Edgardo Rubianes, Esteban Valenti y Carlos Ramela. Otra noticia política de las últimas horas. Somos liberales, que lo escuche todo el mundo, somos liberales. Y somos liberales porque creemos en las instituciones, porque creemos en la separación de poderes, porque creemos en el gobierno de la ley, pilares básicos de la democracia liberal. Ernesto Talvi oficializó este martes de noche su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Colorado con el sector Ciudadanos, una agrupación que definió como liberal, progresista e internacionalista. El discurso que dio en el Club Larre Borges de la zona de la Unión estuvo cargado de críticas al Frente Amplio, al que calificó como un proyecto político agotado. El exdirector de Ceres sostuvo que el partido de gobierno no le dio respuesta al fracaso educativo que alimenta el delito y por ende ahora se ve obligado a correr el problema de la seguridad de atrás. Talvi puso énfasis en la necesidad de mejorar los resultados educativos para que la enseñanza pública, dijo, no tenga nada que envidiarle a la privada. Y para eso volvió sobre una idea que había manejado antes en los encuentros ciudadanos de Ceres: instalar 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país, con una propuesta académica de excelencia, de contención, de familia y de comunidad que retenga a los estudiantes. Ayer en la mesa ya algo hablamos sobre este lanzamiento. Ustedes querían tocarlo hoy también. ¿Quién empieza? Yo empiezo. Primero quiero decir que yo tengo una opinión desde el punto de vista profesional. Es una de esas personas que cuando uno está en una radio, trataba de escucharlo. Lo que me generó una cierta expectativa, porque es uno de los pocos outsiders, mucho más incluso que Novi. Novi estaba en la campaña de Jorge Valle, hacía campaña, etcétera, no era un hombre externo al sistema. Efectivamente era un conocido durante la crisis económica, donde Jorge Valle lo fue a buscar para ofrecer el Ministerio de Economía, que no lo aceptó alguien que le puso el lomo en serio, que fue Achugarri. Y yo esperaba con atención, y la verdad es que no hay grandes novedades. Se sitúa en ese público medio cautivo que es el espacio del Partido Colorado. No quiere decir los vallistas, es un espacio del Partido Colorado que van a disputar fundamentalmente el Partido Colorado, incluyendo Talvi y Novik. Por lo menos las encuestas lo dan de manera terminante, esa realidad. Ahora, y como propuestas, como discurso, para decir, como relato, yo también esperaba algo novedoso, algo diferente. ¿Por qué? Y porque falta en el país relatos diferentes de proyectos diferentes. Incluso en la relación con el Frente Amplio, siempre, es decir, no le agregó ni muchos argumentos, ni muchas cosas que le den solidez al replanteo de... Bueno, se podía haber sido cualquier otro, cosa que yo esperaba que fuera diferente. Y en cuanto a las propuestas, la verdad es que me parece muy buena la de la educación. La han hecho unos 6-7 partidos, más o menos parecida, la conocemos. Esa propuesta no, esa propuesta es muy de Talvi. Bueno, es de Talvi, la conocía de antes, es efectivamente transversal, pero quiero decir, desde el punto de vista de la expectativa que yo tenía, fue un acto diferente, preparado con una estética diferente, con el mecanismo eso de que las tribunas no están ocupadas por los jefes, sino están ocupadas por el público. Todas esas cosas es así. Pero le va a costar mucho. Vamos a ver cómo impacta, porque efectivamente le va a costar mucho. Le va a costar mucho entrar en el 35% de lo que hablaba Pomier en el programa pasado. Mariana Pomies, la directora de la consultora, cifra 35% de indecisos. Ah, claro, de no sabe, no contesta. Antes de la repregunta, con la repregunta son el 19%.
¿Quién va, Hernán? Bueno. Sí, así después circula la palabra. Yo creo que es una buena noticia para el sistema político la candidatura de Talvi. Creo que le va a hacer bien al Partido Colorado. El Partido Colorado, que hace un año estaba en una situación bastante compleja, hoy entre el retorno de Sanguinetti, que le ha esa capacidad extraordinaria que tiene, se posiciona en el centro del escenario político, genera hechos, es noticia todo el tiempo. Amorín, también Amado como precandidatos, y ahora Talvi, que efectivamente llega desde afuera de la política con un prestigio importante construido a lo largo de muchos años como director de un centro de estudios que hacía y hace aportes muy interesantes al debate de políticas públicas. Es una novedad. Yo vi el discurso por la transmisión de internet, me pareció un discurso articulado, serio. Es interesante la definición ideológica que hace Talvi, ¿no? Como el liberal progresista internacionalista. Fue muy interesante el comportamiento del público cuando Talvi fue haciendo esa definición, ¿no? Sí, porque empezó con lo de progresista. Y ahí el público se quedó quieto, ¿no? El aplauso fue muy contenido o casi no existió. En cambio después, cuando remarcó lo de liberal, hubo un estallido. Él mismo también, es cierto, él lo incentivó porque puso mucho énfasis en lo de liberal, ¿no? Él puso el énfasis en el del discurso en esa parte, y también fue la ovación de la noche cuando dijo la parte de que eran liberales. Creo que también el tema internacionalista tiene que ver con el énfasis que ha puesto en la inserción internacional. Creo que también es una forma de diferenciarse del Partido Nacional, que por definición se tiene que definir como nacionalista. Hay que ver cómo termina, cómo se desempeña en la cancha. Es una persona nueva en la arena política, pero yo creo que va... el elemento más importante creo que va a elevar el nivel del debate. Va a ser un hombre que va a hablar sobre evidencias, con propuestas, que no va a caer en el barro que muchas veces hemos visto en los últimos tiempos en la política, y creo que eso ya es un buen aporte. Edgardo. Sí, comparto un poco lo que decía Hernán recién sobre que de alguna manera que aparezca un candidato que tiene formación, que tiene una forma incluso de interactuar. Tú estabas leyendo que hizo 2 años de teatro, o sea, que tiene experiencia de actor, ¿no? O sea... sí, es muy buen expositor. O sea, entonces, buen expositor, digamos. Entonces, a mí me parece que es, de ese punto de vista de la discusión política programática, en el marco preelectoral que se va a iniciar, que se está iniciando, es un elemento positivo. Yo creo que es un elemento positivo, porque desafía a los demás candidatos y obviamente también al Frente Amplio, en primer lugar, a confrontar programáticamente. Y elevar el nivel. Elevando el nivel, que creo que es lo que hay que hacer. Comparto lo que dice Esteban, de que su discurso en esta primera instancia toca los 2 elementos más críticos de la situación y que se ha puesto foco, que es el tema de la seguridad y la educación. No, y la economía también, ¿no? El tercer punto de la economía. Pero él planteó el tema de economía, pero no lo desarrolló mucho, digamos, porque ahí donde va a estar un poco el eje. Si, bueno, ¿cuál es el planteo de productivo, de transformación productiva, en qué marco se va a hacer? Porque, por ejemplo, estaba leyendo un reportaje que le hiciste tú en el año 2015, y él sostenía: este gobierno es la mejor versión del Frente Amplio de los 10 años que le ha tocado ser gobierno, textual, ¿no? Eso lo decían a fin del 2015. Va a tener que, a partir de esa valoración inicial, hacer una valoración de qué pasó y por qué piensa que está mal o que es lo que estuvo mal. O sea, le va a enriquecer el debate, porque no parte de esa concepción que a veces escucho muy cercanamente de las críticas de 15 años de desastre, ¿no? Entonces va a partir de otro punto de vista, va a tener que elevar la mira en ese sentido y fundamentar. Yo creo primero que es una excelente noticia, es muy bueno que se arrime gente nueva de renovación a la política. No es por un menosprecio hacia los políticos actuales, es simplemente porque la renovación siempre es buena, y cuando se trata de una persona capaz, inteligente, con dotes de economista, pero además con interés marcado en muchos temas trascendentes, yo creo que le hace bien al Partido Colorado porque le va a agregar una opción,
pero al país todo y al sistema político en general. Yo creo que se va a enriquecer el debate porque Stalvi es una persona que analiza los temas y los plantea con una honestidad intelectual muy grande. O sea, creo que es una noticia bienvenida y buena para la política uruguaya. En cuanto a su opinión del 2015, la compartíamos mucho, porque pensábamos que había ganado Vázquez y Astori, pero resultó que ganó Mujica y la patota radical, y los que mandan no son ellos. En la solución de Pili no está de acuerdo Astori. En la definición del Ministerio de Trabajo que Conaprole no comparta, no está de acuerdo Astori. Y todo el mundo sabe, más allá de que quieran poner paño frío, de que hay una disputa enorme entre Asamblea Uruguay y el MPP en el manejo económico del país. Entonces, Talvi, como somos muchos, porque acá se dice que somos radicales, opositores, y eso es totalmente falso. ¿Quién dice eso? Lo acaban de decir. ¿Quién dice Yo. Es totalmente falso. Cuando ganó Vázquez y ratificó el equipo económico, en esta misma radio yo dije que por lo menos había una eventualidad de un manejo macroeconómico serio y ponderado, porque lo había tenido Astori en su primer gobierno de Vázquez, en el segundo había tenido que luchar con el ministerio paralelo de Mujica en la OPP, pero que era una persona que había puesto algunas líneas o algunos conceptos que eran positivos. Lo cierto es, todo el mundo lo sabe, no hay que oír a Ramela, basta abrir los diarios para decir que Vázquez está dedicado al tabaco, a las giras y a pescar hace varios años y que no gobierna, y que el Ministerio de Economía tiene enormes dificultades frente a lo que piensan los radicales y Mujica, que triunfan en toda su línea para imponer sus posiciones. Entonces, lo que Talvi dijo en el 2015 es una muestra de su honestidad intelectual, de una persona que no piensa en su chacra o en su visión personal, sino que aspira lo mejor para el país. Lamentablemente, a todos los que pensábamos de esa manera, y no somos opositores acérrimos, sino racionales, nos salió de la torta un pan. Astori no fue lo que iba a ser. Yo estoy contento. La rendición de cuenta no es un triunfo ¿Qué decía? La rendición de cuenta que se está Perdón, votando no es, pido que se me ampare en uso de la palabra. no hay ningún triunfo de los radicales, vamos a entender, ¿no? Bueno, claro, ahora Astori con su discurso, a pesar que acepta, porque ya lo dijimos, la rendición de cuentas no baja el gasto, lo sube, sujeto a una cantidad de proyecciones que son absurdas, pero estamos al borde del precipicio, lo ha dicho Astori, las cifras son muy preocupantes. Entonces el MPP bajó un poco los decibeles, pero Esteban, tú lo has dicho en esta mesa hace mucho tiempo, que acá el que manda es el sector radical. O sea que está muy claro eso. Ahora, volviendo a Talvi, me parece inteligente y creo que su discurso dijo cosas. La definición de progresista liberal, más allá del juego de términos y de la inflexión que hizo que somos liberales para que se generara, dice mucho, porque acá que nos llaman neoliberales, no liberales a nosotros, no saben lo que quiere decir liberal. Liberal lo definió Talvi. Liberal es el hombre que cree en el derecho, que cree en la Constitución, que cree en las leyes, que cree en el Estado de Derecho. Acá creen que liberal es ese que le presta... No, hay una izquierda liberal. Y hay izquierdistas que son liberales, pero hay otra izquierda que no es liberal, cree más en el corporativismo y en el totalitarismo. Y vos lo sabés muy bien. Entonces, sí, sabés muy bien porque hace tiempo que te estás pasando para lo enfrente. Pero no es por un problema de liberalismo, entonces, te lo puedo asegurar. Yo vamos a ser soy más de izquierda que antes. Con una visión miope, acá nos llaman neoliberales porque piensan que el tema es la tasa de interés o la asistencia financiera. Ser liberal en el mundo. En Europa, a todo el esquema de izquierda que gobierna Europa se le dice liberal. ¿Por qué? Porque el valor del liberal está en otras cosas, que no es solamente el manejo de la economía. Bueno. Entonces, pero hay otra cosa muy importante, cuando dijeron, en educación lo han dicho todos. Perdón, eso es menospreciar y no saber de qué se está hablando. En educación, Talvi tiene patente, ha trabajado durante muchos años, se ha dedicado a estudiarlo.
es uno de los impulsores, valga la redundancia, del Liceo Impulso, que ha sido un éxito, más allá que la izquierda lo torpedea porque a los sindicatos les molesta. Entonces, claro, él lo que está hablando es algo que sabe, que estudió, que se preparó y que lo ha dicho por toda la República. Y ahí está un gran acento de lo que puede hacer Talvi, aportando desde cualquier lugar del sistema político, la educación. Primero, una buena parte de los gobiernos de Europa, a menos que el término liberal ya se haya extendido ya como un elástico interminable, no tiene nada de liberales, ¿no? Vamos a entenderlo. El gobierno polaco, el gobierno húngaro, el gobierno de, ¿cómo se llama?, de esta simpática señora de la selección vicecampeona, la croata. El gobierno italiano, y puedo seguir, no tiene nada de liberales, al contrario. Depende cómo definas liberal. Bueno, yo lo defino académicamente. Es decir, yo tengo una visión, a ver, yo creo que llamar neoliberales a los gobiernos blancos y colorados es un despropósito. ¿Por qué? Muy bien, por fin. Te voy a explicar por qué. Porque en realidad lo que hicieron fue el peor capitalismo prebendario y subsidiario que existió en el Uruguay y que lo llevó a la ruina. Es decir, las empresas sobrevivían en base a las carteras pesadas. Así que yo siempre me negué a llamar neoliberal, porque neoliberal es, digamos, poner las reglas del mercado lo más puras posibles, ¿tá? Y eso no pasó en ninguno de los gobiernos previos. Funcionó un sistema que cada 10 años, cada 10 años se caía el sistema financiero, y ahí sí, la plata era de todos los uruguayos, y la pusimos, vaya si la pusimos, y salvamos banqueros, vaya si salvamos banqueros. Una observación o comentario jugando un poco de politólogo como nos gusta acá en la mesa. Creo... No, yo no. ¿No? Bueno, yo sí. Un poco... Todólogos. Eso sí. Me parece que el aporte de Talvi puede ser importante para la oposición desde el punto de vista de que el Partido Nacional, que hoy es el principal partido de oposición, probablemente sea el que pueda llegar con el Frente Amplio a la definición de la segunda vuelta, tiene una dificultad histórica, estructural, para pasar de más de un tercio del electorado. Por un tema que le pasaba con el Partido Colorado antes, le pasa con el Frente, tiene que ver con determinada cosmovisión, ideas, valores, estructura geográfica, etcétera, etcétera. Y con la historia. Y la historia, lo explica en buena medida la historia. Ahí yo creo que esta elección puede llegar a ser un poco más, pero que el Partido Colorado, con un perfil más urbano, con un discurso que pueda ser más cercano a gente que votó al Frente, puede llegar a ser un aporte importante para la oposición. Yo lo único que creo que la emergencia de este candidato de Talvi le ataca las bases de Novik, del punto de vista electoral. Si bien también compite algo con la calle Pou, ¿no? También, pero digo, la emergencia de Novik como un extra de los partidos más históricos del tripartidismo, que tenía un cierto espacio, creo que en el devenir, si pinta, digo, uno no puede nunca asegurar todo, pero... Es bueno que sea un tipo inteligente, ¿no? Porque no sobran. Sí, yo creo que inicialmente lo que uno imagina es que él viene a competir con la calle Pou y con Novik, y que es muy difícil que le entre a la izquierda o a los indecisos. Pero su acento en el tema de educación, que es una gran preocupación actual de los uruguayos, y su originalidad de presentar para la educación una propuesta concreta, estudiada, analizada y aplicada parcialmente, lo va a generar, yo tengo la esperanza, una gran simpatía en muchos indecisos que entienden con razón que el déficit de la educación es el principal problema actual del Uruguay. Es una muy buena propuesta. La de los liceos y los centros educativos es una muy buena propuesta.